Bien, vamos a comenzar con el siguiente ejercicio. Dice, en el conjunto de números Q, ¿no? Que es los racionales, em, de los números racionales se define la operación, ¿no? X está operado con Y, son dos números del conjunto racional. Esta es X por Y sobre X más Y, ¿no? Bien, ¿qué propiedades cumple? Dan lugar a alguna propiedad a alguna estructura conocida, dice, ¿no? Entonces, tenemos que definir, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando siempre en el cuerpo de los racionales, ¿no? El campo de los racionales, con la operación, en este caso, asterisco, ¿no? O vamos a poner así, ¿no? La operación asterisco, ¿no? La operación asterisco sería así, ¿no? Ahí está la operación asterisco, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos que definir, no? Mm, Bien, es esa, ¿no? Y la operación viene dada de esta forma, ¿no? Mm, Va a ser más pequeñito, ¿no? Operación con y viene dada de la siguiente forma, ¿no? X por y es una operación multiplicación sobre x sobre la suma, ¿no? Listo, ¿no? Bien, para que dan lugar a alguna estructura debemos demostrar primeramente que si es una ley de composición interna, si es asociativa, si tiene elemento neutro, si tiene elemento inverso, si tiene la conmutatividad, ¿no? Entonces, vamos a denotar esas propiedades que vamos a hacer la utilización de estas. Va a ser la propiedad primeramente, vamos a anotar el color amarillo, sí, de color verde lo anotaríamos, a ver. Son varias propiedades, ¿no? Propiedad uno vamos a poner, que es la ley de composición interna, ¿no? Interna, también se le dice ley de la clausura, ley de cesado, ¿no? O también la propiedad 2 que es la asociativa, eh, la propiedad 3 que sería la existencia, ¿no? De un elemento neutro, de elemento neutro, ¿no? Después tenemos la propiedad número 4 que sería la existencia. Si tenemos elemento neutro, también tendríamos que tener existencia del inverso, ¿no? Y la propiedad 5 que sería la conmutatividad. Mutati- Conmutatividad, ¿no? Bueno, que es conmutativa, ¿no? Conmutativa nada más. Listo, eso. Bien, con estas leyes podemos denotar si existe, ¿no? Cumplirían estas leyes y podemos denotar si es cumplirían alguna estructura, ¿no? Si simplemente cumple la ley interna, ya podemos decir que es un monoide, ¿no? Si cumple la asociativa, ya semigrupo, ¿no? Existencia del inverso, existencia del elemento neutro, ya podemos decir que sí es grupo, ¿no? Grupo conmutativo y demás, ¿no? Si cumplen hasta el elemento neutro y el inverso sería grupo, ¿no? Si cumple la conmutativa ya sería una estructura de grupo abeliano, ¿no? Hasta ahí estaríamos bien. Mm, Bien, esa sería, ¿no? Porque simplemente tenemos una operación. Bien. Listo, entonces hacemos esta, ¿no? Este análisis. Bien, entonces realizaremos, ¿no? Veamos qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a hacer para la propiedad número uno. Propiedad número uno, que es la ley de composición interna, le vamos a denotar así. Que la regla nos dice lo siguiente, ¿no? Para todo elemento, en este caso están con x, y, vamos a trabajar con x, y puede ser a y b, ¿no? X, x, y, que pertenece a qué conjunto? A los conjuntos de los números irracionales, ¿no? Entonces,
La operación, en este caso que está definida por un asterisco, ¿m? Debería de pertenecer también al campo de los números irracionales, ¿no? Bueno, irracionales. Ajá. Bien, listo, estamos ahí, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es ver, entonces yo conozco que la operación, la conozco, asterisco en este caso, asterisco, ¿m? Con y está definida de la siguiente forma: x por y x más y, ¿no? Y pertenece, ¿no? Es una fracción, ¿no? Pertenece a los racionales, ¿no? Entonces cumple, ¿no? Cumple la primera ley, ¿no? La primera ley, que es la mm, propiedad de la ley de composición interna, ¿no? Veamos la segunda ley. La propiedad número 2, que nos dice que es la asociativa, ¿no? Bien, para esta asociativa también tenemos que definir los elementos, ¿no? Que sería para todo x, y, en este caso, z, que pertenecen al conjunto de los racionales. Entonces debe cumplir que si yo opero x, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más por acá. Opero x, ¿no? Opero x con la operación asterisco, con la operación y, asterisco, con z, debe ser igual a x, y, z con el asterisco, ¿no? Listo, entonces puedo asociar, ¿no? La propiedad asociativa me dice si puedo asociar los dos primeros o puedo asociar los dos segundos, ¿no? Eso sí ya depende de cada... Puedo hacer también viceversa, ¿no? De manera contraria. Bien, entonces debería cumplir la igualdad, ¿no? Que de ambos lados operados debería ser lo mismo, ¿no? Entonces haremos eso, a ver. Bien, voy a tener, en este caso, vamos a ver hacer aquí, vamos a copiar la operación asterisco, ya. Ah, voy a anotar ya. Vamos a borrar esto para hacerlo más bonito. A escribir la operación asterisco, ahí está. Bien, entonces si yo tengo, en este caso va a ser así, lo voy a anotar acá, va a ser x, vamos a copiar ese elemento, operado con lleno, paréntesis, y eso está operado con z, ¿no? Con z eso debería ser igual. Bien, a ver, esto lo voy a borrar un momento. El signo de agrupación, ¿no? Ya, y voy a copiar esto. Ya está, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Agrupamos los dos primeros con un paréntesis o los dos segundos, ¿no? Que en este caso sería y, pero esta y está muy apegado a... Estamos ordenando, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Tengo y operado con z, ¿no? Entonces desarrollo esto, ¿no? X por y es lo que está acá, ¿no? Sería x, y sobre x más y, ¿no? Paréntesis, paréntesis, ¿no? Y esto, recordemos, está operado con z, ¿no? Luego aquí vamos a tener otro, ¿no? Entonces está operado con z. Va a ser igual, en este caso va a ser x operado, paréntesis, y con z va a ser y por z sobre y más z, ¿no? Listo, ¿no? Entonces tendríamos eso. Tendríamos esa operación. Ya no voy a utilizar esto, ¿no? Bien, último va a ser este, ¿no? Si operamos estos dos, voy a tener x por y
por z va a ser todo esto por z, ¿no? Entonces x por y por z sobre x más y. Todo eso sobre la suma de ambos, dice. Entonces sería x por y, x más y, más z. Eso debería ser igual. En este caso sería lo mismo, ¿no? Entonces sería x por y, la multiplicación del primero con el todo del segundo, y más z. Todo eso sobre la suma de ambos. Sería x más yz sobre yz, ¿no? Eso tendríamos por un lado, ¿no? Bien, tendríamos que desarrollar y ver qué es lo que sucede, ¿no? Si cumple una igualdad, porque ahorita no logro denotar esa igualdad, ¿no? Aquí tengo x, y, ¿no? Entonces habría que denotar eso, ¿no? Bien, así voy a tener x, y, z, eso no va a cambiar. Abajo voy a tener x, y abajo voy a tener, aquí voy a tener x, y más zx. Bueno, lo vamos a poner al revés, xz, xz, más yz. Todo eso sobre xy. No, lo que he hecho es simplemente he operado esto, ¿no? Esa fracción, ¿no? X por z y x por y, ¿no? Eso multiplicabas y sumabas, listo. Bien, entonces del otro miembro voy a tener de la misma operación, de la misma manera, operando. Voy a tener en el denominador x, y, z sobre y más z. Y abajo voy a tener x. Esto es un esdor, aquí hay un esdor, aquí hay un esdor, aquí hay un esdor. No es yz, sino es y más z, ¿no? Y más z, ¿no? Entonces aquí voy a tener x por y más x por z más yz, ¿no? Todo eso sobre yz, y más z. ¿No? Entonces aquí puedo hacer algunas simplificaciones, ¿no? X con y, ¿no? X con y, a ver, x con y y más z, y más z, ¿no? Se simplifican y puedo denotar la equivalencia de este lado, ¿no? A ver, vamos a ordenar todo esto. Un momentito, se va a deshacer lo de así. Ahora sí. Entonces puedo tener la equivalencia de este lado, ¿no? Listo. Entonces de ese lado vamos a anotar lo que cómo nos quedaría, ¿no? De otro colorcito. Bueno, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Me va a quedar x, y, z, numerador, denominador me va a quedar x, y, más xz, más yz, ¿no? Esto me va a dar igual x, y, z, xy, más xz, más yz, ¿no? Veamos si hay una igualdad, ¿no? Tanto los numeradores son iguales, los denominadores xy, xz, xz, yz, yz, ¿no? Entonces, por lo visto, cumple, ¿no? Hay una igualdad, es lo que se puede denotar, ¿no? Entonces aquí ya concluimos, ¿no? Esta es la parte de la conclusión, ya no podemos simplificar más nada, ¿no? Entonces, hay una igualdad, ¿no? Entonces aquí podemos decir, es asociativa, ¿no? Podemos concluir que es asociativa, porque cumple esa igualdad, ¿no? De ambos lados hemos operado y nos ha dado una igualdad, ¿no? Entonces es asociativa, ¿no? Vean, habíamos dicho que tenemos que demostrar las 5, ¿no? Este era el ejercicio, tenemos que demostrar la que es composición interna, que es asociativa. Hasta ahora va cumpliendo, ¿no? ¿Es ley de composición interna? Sí. Asociativa, sí. Nos falta la existencia del elemento neutro, ¿no? Veamos eso ahora, ¿no? Entonces, un nuevo apartadito va a ser la propiedad número 3. Vamos a poner P3.
existencia de elemento neutro. Bien, entonces esta existencia del elemento neutro tenemos que demostrar, ¿no? Veamos la condición. La condición viene dada de la siguiente manera, ¿no? La condición para todo A que pertenece, bueno, o X le pondremos, ¿no? X, porque estamos trabajando con X y, ¿no? X pertenece a los racionales, tal que existe el elemento neutro E, que también pertenece a los racionales, ¿no? Entonces podemos definir lo siguiente. A ver, un momentito. Bien, continuando, la existencia del elemento neutro, ¿no? Bien, entonces esto entonces debe cumplir que si yo opero X, ¿no? En este caso estamos con la operación asterisco, ¿no? Vamos a denotar la operación asterisco. Va a ser operado con E. Tanto por derecha debe ser igual a E. Igual denotamos la operación asterisco. A ver un momentito. Ahora sí, ¿no? Bien, la operación asterisco. Por izquierda, por derecha. Debe darnos, bueno, estamos trabajando con X, ¿no? X, el elemento X debe darnos el mismo elemento X, ¿no? Que no altera, ¿no? Esa sería la definición, ¿no? De la existencia del elemento neutro. Entonces nosotros tenemos que hacer por izquierda, con la operación asterisco por izquierda, debe ser igual a elemento y por derecha, ¿no? Bueno, por derecha en este caso y este lado por derecha, por izquierda. Sería así. Listo, nos recordemos que el elemento, bueno, la operación está definida de X por E sobre la suma, ¿no? Eso puede cambiar, ¿no? Puede, de acuerdo al problema nos pueden dar otro, ¿no? Bien, ahí está. Y en este caso sería E por X sobre X, bueno, E más X, ¿no? E más X. Y esto sería igual a X, ¿no? Aquí había un error, no sería Y, sería E. Listo, entonces despejamos E, ¿no? Voy a tener XE igual a, esto va a ir a multiplicar, voy a tener X cuadrado más EX, ¿no? Estoy haciendo dos operaciones a la vez. Aquí voy a tener EX igual a EX más X al cuadrado, ¿no? Despejamos E, voy a tener EXE, bueno, o X, porque EX, la multiplicación en los números del cultivo, más menos EX igual a X al cuadrado, y de este lado voy a hacer lo mismo, ¿no? X menos EX igual a X al cuadrado, ¿no? Finalmente factorizo E y voy a tener X cuadrado sobre bueno, X menos X. Y de la misma manera E factorizo, voy a tener X al cuadrado de bueno, de X menos X, ¿no? Y finalmente voy a tener E de X al cuadrado sobre 0. X menos X es 0, ¿no? Y E va a ser X al cuadrado sobre 0, ¿no? Bien, aquí ya podemos denotar algo, ¿no? Esta operación es indeterminada, ¿no? Indeterminada, ¿no? No la puedo calcular, ¿no? Entonces, como no puedo calcular esa operación, básicamente lo que debería de hacer es concluir que no existe, ¿no? No existe elemento neutro que pertenece
al conjunto de los irracionales, ¿no? Bueno, el conjunto de los racionales. No existe, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no? Entonces, no existe elemento neutro, existe asertiva y ley de composición, etcétera, ¿no? Entonces, ahora puedo decir que esta no cumple, ¿no? Esta de acá no cumple. Existencia del elemento inverso. Veamos qué pasa con el elemento inverso. Si no tiene existencia del elemento, ¿no? Si no existe el elemento neutro, tampoco puedo hacer el elemento inverso, ¿no? Porque miren, la propiedad 5 como viene dada, ¿no? La propiedad 4, ¿no? La propiedad 4 viene dada la existencia del inverso, ¿no? Era eso. Pero para poder yo definir, miren, la condición viene dada de la siguiente manera. Para todo X que pertenece al conjunto de los racionales, tal que existe el elemento inverso, el x a la menos 1, que también debe pertenecer al conjunto de los racionales. Entonces tendría que suceder lo siguiente, que si yo opero x operado con x a la menos 1 por derecha o x a la menos 1 operado por izquierda, debería darnos al elemento neutro, pero yo no tengo elemento neutro, por tanto tampoco no podría resolver este apartado, entonces no cumpliría este inciso, ¿no? Entonces voy a mis conclusiones, ¿no? Voy al apartado y la tacho, ¿no? No tengo elemento inverso ni neutro, ¿no? Entonces ahora sí la conmutativa puedo hacer, ¿no? La conmutativa es la más simple, ¿no? La más sencilla de hacer, ¿no? Bien, la propiedad 5 y última, que es la conmutativa. Ahí está. Para la propiedad conmutativa lo que debo realizar es lo siguiente. Para todo para todo x elementos x, y que pertenecen al conjunto de los racionales, entonces debe cumplirse lo siguiente, que si yo opero x operación asterisco igual a y operación asterisco x, ¿no? Bien, que deben ser iguales, ¿no? Tanto si hago esta operación y la conmuto deberían ser iguales, ¿no? Entonces esta operación viene definida de x por y sobre x más y, ¿no? Eso al principio habíamos denotado. De este lado sería y por x sobre y más x. Pero nosotros conocemos que la conmutativa en la multiplicación existe y que la suma también es conmutativa, ¿no? Para los números irracionales. Entonces x, y, eso lo puedo conmutar y el denominador también puedo conmutarlo porque es una suma, ¿no? Entonces esta propiedad sí cumpliría, ¿no? Cumple la propiedad conmutativa. Entonces con estos datos ya puedo, con estos datos, propiedades verificando cuál cumple, cuál no cumple, yo puedo denotar, puedo clasificar, ¿no? O dar al lugar a qué estructura pertenece, ¿no? Entonces cumple la conmutativa, ¿no? Listo. Bien, entonces lo vamos a poner en texto de color rojito. Listo, ¿no? Puedo decir el conjunto Q con la operación asterisco dan lugar a la estructura conocida como, cumple ley de composición interna. Como cumple ley de composición interna, hasta ahí sería monoide, ¿no? Cumple asociativa, hasta ahí es semigrupo. No cumple elemento neutro, no cumple elemento inverso y cumple conmutativa. Entonces sería semigrupo con exclusividad de que cumple la conmutatividad, ¿no? Por tanto es un estructura semigrupo, ¿no? Y en paréntesis lo podemos denotar, ¿no? Que es cumple la
conmutativa, ¿no? Especificando, verificando que también cumple esa propiedad, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces denotamos eso, ¿no? Entonces ese es nuestro resultado, ¿no? Cabe recalcar que hemos demostrado, ¿no? Cuál cumple, cuál no cumplía, ¿no? Entonces, en el conjunto de los situacionales con la operación asterisco dan lugar a la estructura semigrupo conmutativo, ¿no? Porque cumple la ley de composición interna, la asociativa, no existe elemento neutro, menos el inverso, sí la conmutativa, ¿no? Bien, con eso habríamos concluido este ejercicio. Nos vemos hasta otro ejercicio.